Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones, nos da gusto saludarlos un jueves más. En el video de esta tarde vamos a tener una nueva dinámica para que la hagan en casa con sus parejas. Así es, esta dinámica se llama Palabras amables a nuestra pareja y consiste en escribir virtudes de nuestra pareja o cosas por las cuales te enamoraste de ella. Nosotros el día de hoy estamos usando estos corazones para anotar las virtudes. Ustedes pueden usar cartulina o hojas de colores, lo que ustedes tengan a la mano, y consiste en escribir de 3 a 5 virtudes y después las van a compartir, ya sea que lo digan intercalado o como ustedes gusten. Así vamos a dar inicio a la dinámica. Bueno, pues a mí me tocó decir la primera virtud que admiro de mi esposa, y la primera de las 3 virtudes que puse es la bondad. Para eso tengo que contarles un poquito cómo fue que yo y mi esposa nos conocimos. Nosotros nos conocimos en una escuela de cocina, de gastronomía, en el 2012. Cuando entramos allí, pues yo me acuerdo que yo veía a mi esposa, en ese entonces apenas una conocida, pero yo la veía, yo notaba algo diferente en ella. Yo veía su comportamiento cuando se acercaba con las demás personas, yo veía cómo se preocupaba por ellas aún sin conocerlas del todo, pero yo veía que había algo diferente en ella, yo no entendía qué era. Ya fue sobre la marcha que pasó el tiempo que empecé a entender muchas cosas de por qué ella era así, pero hasta la fecha su bondad es algo que a mí yo admiro mucho de ella, porque es algo que hoy en día las personas no todas lo tienen, esa virtud de poder acercarse a alguien y darle una palabra de aliento, de darle ánimos. Es algo que ya no se ve mucho, y pues yo creo que también en ese momento de mi vida yo creo que era lo que necesitaba, alguien que me diera una palabra de aliento, y hasta la fecha yo creo que es algo de las cosas que han ayudado mucho a nuestro matrimonio, y fue una de las cosas que me enamoró y me sigue enamorando de ella. Que ahora me toca a mí. La primera virtud que yo puse es palabras sabias. Y esto es algo que siempre, desde que nos conocimos, cuando éramos novios, él siempre tenía palabras sabias para mi vida. Hasta en ese momento que él no conocía mucho de Cristo, yo decía, o sea, Dios lo usaba para hablarme a través de su vida. En cualquier situación yo me sorprendía porque él me hablaba y era la palabra correcta que yo necesitaba en ese momento. Y también es que cuando en el matrimonio, cuando yo me siento triste o no sé, o enojado, molesta, él siempre viene y me hace reír con cualquier cosa que dice y con cada palabra sabia que él tiene para mi vida. Y yo sé que Dios lo usa en esa área para hacer bendición a mi vida y para ayudarme a ser una mejor mujer y esposa. Bueno, la segunda virtud que yo admiro de mi esposa, yo puse la fe. Y como les contaba, cuando entramos a la escuela donde yo la conocí a ella, pues yo veía muchas cosas diferentes, y pasó el tiempo y me fue platicando de su vida, y fue así como me enteré pues que ella era cristiana, que ya tenía tiempo de serla, y esa plática recuerdo que dio muchas respuestas a dudas que yo tenía sobre por qué ella era así, por qué se comportaba de cierta forma diferente a los demás. Y la fe que ella tenía era una de las cosas, y es una de las cosas que admiré en ese momento y que admiro ahora, porque yo pues sé que cuando ella pasa por momentos difíciles, aun cuando no éramos esposos todavía, ella siempre se veía fuerte, se veía firme, se veía que tenía ánimo, que tenía voluntad de hacer las cosas aunque la situación estuviera difícil. Y más ahora en nuestro matrimonio, yo veo que aunque la situación a veces se ponga pues pesada, ella siempre tiene pues, su fe bien firme, pues ella siempre tiene esa fuerza. Yo recuerdo que pues yo nunca fui una persona, antes de conocerla yo no era una persona pues que fuera creyente, yo no era religioso ni mucho menos, yo creo que era todo lo contrario. Y yo creo que fue de las cosas que me atrajo, porque como dicen por ahí, los contrarios se atraen. Y fue algo que, como yo no tenía esa fe en mi vida, yo recuerdo que yo la veía a ella y yo en cierta forma pues deseaba tenerlo. Entonces he aprendido mucho de ella en ese aspecto, y gracias a eso pues nuestro matrimonio también ha dado muchos frutos, gracias a Dios también obviamente, pero yo sé que pues Dios la usó a ella
para yo conocer de Él, y hasta la fecha sigue haciendo cosas grandes mediante la fe, gracias a esa virtud que yo no tenía esposa. Y la siguiente virtud que yo puse es que es detallista. Y no solo detallista, sino es minucioso en todo lo que hace. Incluso cuando éramos novios, él me regaló, me acuerdo, un 14 de febrero, una botella y adentro tenía como una cartita enrollada, y era de cristal y alrededor tenía corazones así chiquitos de colores, y me acuerdo que me regaló también un peluche de delfín así grande, y yo creí que lo había comprado ya hecho la botella, pero cuando me dijo que le había hecho cada detalle, adentro le puso unos dulces de colores que a mí me gustaban y con los colores que me encantaban. Y me acuerdo que yo una vez le había comentado que mi animal favorito eran los delfines, y él, yo no sé cómo le hizo, pero consiguió ese peluche del delfín así grande, que hasta la fecha lo tengo. Y esos detalles fueron los que yo me quedé, que ni siquiera me acordaba que yo había mencionado ese detalle, y él lo recordó ese momento, y para mí fue algo muy especial. Incluso en las cosas de Dios, él todo me impulsa a que lo haga excelente y me enseña cada día a ser mejor en todo lo que yo hago. En cada detalle siempre me dice, acuérdate que es para Dios y para quién lo estás haciendo. Y eso es algo que a mí me ayuda mucho y que puedo decir que aprendo de él, y que es una virtud que me ayuda y que sé que Dios la puso en mi vida para ser mejor en mi ministerio y en cada área de mi vida. Y la tercera virtud de todas las que veo en mi esposa, yo puse la perseverancia. Y sí, una de las cosas que yo veía en ella cuando la empezaba a conocer era que si ella se ponía un propósito, por ejemplo, en ese entonces yo recuerdo que ella quería ir a un curso de danza allá en Morelia, pero pues no tenía los recursos para viajar, eran varios pagos que se tenían que hacer, y yo recuerdo que ella pues se puso a cocinar pastelitos, bollitos, brownies y todo eso para conseguir dinero, y lo consiguió. Y ese es uno de muchos ejemplos de que ella se pone un propósito y sea como sea, ella lo alcanza, lo hace. Y eso es algo que yo no tengo. Yo a veces, si no tengo los recursos a la mano, pues boto mis planes y digo, no, entonces no. Y pues caso contrario, ella busca y se aferra y lo hace. Y eso hasta la fecha es algo que sigo admirando de ella, algo que yo deseo tener también en mi vida. Y yo sé que pues Dios la puso también como mi esposa precisamente para eso, para que aprenda de ella, y pues lo estamos haciendo hasta la fecha. Y mi última virtud que yo puse es que me impulsa en cada momento de mi vida, en cada detalle, siempre, como les mencionaba hace rato, me ayuda, me impulsa con cada detalle, con cada tú puedes, sigue adelante. Desde que nos conocimos siempre ha sido así. Me acuerdo que una situación que él vivió junto conmigo fue cuando falleció mi abuelita, y en ese entonces éramos amigos nada más, y me acuerdo que él siempre me decía, vas a salir adelante, acuérdate de la fe que Dios te ha dado. Me acuerdo que en ese momento incluso Dios lo había usado para darme fuerza, ánimo o aliento en mi vida. Incluso nuestro matrimonio siempre me impulsa y me dice, vamos a salir adelante ante cualquier situación que estemos pasando como matrimonio, momento. Siempre me impulsa a ser mejor y, como les decía, a darlo el 100% en todo lo que yo hago. Bueno, amigos, pues esas fueron solo unas pocas de las virtudes que yo veo de mi esposa y que ella ve en mí. Aquí están los papelitos, cada quien lo hizo a su manera, lo decoramos y todo. Pero la importancia de esta dinámica es animarlos a que ustedes tengan ese tiempo con sus parejas de resaltar sus virtudes, que no caigan en la monotonía de llegar a casa y ya no decirle nada bonito como lo hacen cuando eran novios. Ya ven que uno siempre cuando es novio queda bien y le dices, ay, me gusta esto de ti, esto, aquello, pero pues nada más nos casamos y como que eso ya queda de lado. Y estoy hablando por mi parte también, porque yo a veces olvido pues ser así, de resaltar las virtudes de mi esposa, y muchas veces dentro de esa monotonía pues lejos de fijarnos en las virtudes nos empezamos a fijar en los defectos, en qué hace mal mi esposa, cosas así. Entonces yo muchas veces he caído en lo mismo, y yo le digo a mi esposa que a veces pues estoy pensando precisamente en eso, en las cosas que no me gustan, y digo yo, bueno, no, eso está mal. Y es cuando empiezo a ver, bueno, qué fue lo que me enamoró de ella.
y empiezo a recapitular todo eso que yo vi en ella cuando estábamos en la escuela, cuando andábamos quedando. Y entonces como que una parte de mí como que se calma y como que yo, bueno, no estoy mal. Hay que fijarnos siempre en el lado bueno. Y bueno, esta dinámica pues precisamente de eso se trata. Y no nada más de hacer la dinámica y que nada más en la dinámica lo hagan, sino de repente cuando se acaban de levantar o cuando su esposa está cocinando o cuando en el caso de las mujeres, cuando el esposo va llegando, pues que la esposa le diga algo bonito, porque siempre es importante resaltar las virtudes, por lo que habíamos dicho de que a veces dejamos de hacerlo y la relación empieza a caer en algo pues algo monótono. Entonces nosotros los invitamos a que hagan esta dinámica y que lo hagan algo diario, que lo practiquen, no nada más como dinámica, sino que sea algo común entre ustedes. Y ya para finalizar, quiero leerles un versículo que trata precisamente sobre eso, que es Proverbios 16, 24, que dice: panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Nosotros les animamos a que tengan esa palabra dulce siempre con sus parejas, que aprendan a resaltar sus virtudes y que aprendan a amarse el uno al otro día a día. Así es, amigos, les mandamos muchas bendiciones, esperamos que haya sido este tiempo de bendición a sus vidas y les recordamos que si hacen la dinámica nos manden su foto o nos pueden escribir por mensaje en inbox. Les mandamos muchas bendiciones nuevamente y ya saben que cualquier cosa estamos para servirles. Dios les bendiga y hasta luego. Hasta luego. Bye.